Hoy vamos a hablar de Beda el Venerable, que es un personaje que puede que no resulte muy familiar, pero que fue esencial en la transmisión del conocimiento en la Edad Media, junto con personajes como Isidoro de Sevilla o como Alcuino. Entonces, como sé que no es un personaje muy conocido, voy a introducirlo aquí brevemente, vamos a hablar un poco de su biografía y después vamos a hablar de su obra y de su importancia y por qué este señor Beda el Venerable, un monje de Northumbria, acabó siendo el personaje que es uno de los protagonistas de la transmisión del conocimiento y de la ciencia en la Edad Media. Beda nace en torno al 672 en Northumbria, al norte de Inglaterra, y con la edad de 7 años es enviado al monasterio de Monkwearmouth. Monkwearmouth, y se pasa su vida viajando por todos los monasterios de Inglaterra, aprendiendo, estudiando y escribiendo, dejando una amplísima obra detrás de sí. En estos años en los que circula se hace maestro de Alcuino, un personaje del que hablaremos. Alcuino, de hecho, es importantísimo también porque es Alcuino el que educa a Carlomagno y el que ayuda a Carlomagno a hacer esto que nosotros hemos llamado comúnmente, aunque no muy acertadamente, renacimiento carolingio. Pero bueno, eso es para otro día. La cosa es que este señor Alcuino tiene su referencia en Beda el Venerable, que, como hemos dicho, se pasa su vida viajando de monasterio en monasterio. Pero bueno, su vida no es tan importante como sus obras, hay que concentrarse en sus obras, que de nuevo es como pasaba en la Edad Media, es un hombre, era un polímata, se dedicaba a muchísimas cosas, así que vamos a reducir un poco el espectro a 3 asuntos principales a los que se dedicó Beda el Venerable. Se recuerda esencialmente a Beda el Venerable como historiador. Él escribe una historia que se llama La historia eclesiástica de el pueblo de los ingleses, creo que en latín era, si mal no recuerdo, Historia Ecclesiastica Gentium Anglorum. Entonces, él escribe esta grandísima obra que es una de nuestras fuentes principales para conocer la historia de la Edad Media en Inglaterra. Y si esto no era suficiente, porque esto, de nuevo, es una labor gigantesca de investigación que, de nuevo, arroja una luz importantísima a un periodo de la historia como es la Alta Edad Media en Inglaterra, importantísimo no solamente con esto, sino que él en lo que realmente estaba interesado es en el tiempo en sí, en la medida, en la cronística. Además de la cronística, de lo que vamos a hablar ahora en un momento, a Beda se le recuerda también por, en fin, multitud de obras científicas, filosóficas, teológicas, muchas de ellas de corte enciclopédico, sin que ninguna de ellas sea recordada en particular como una gran fuente de innovación. Sí que fueron, debido a la calidad de la obra y a su cualidad como de obras enciclopédicas, sí fueron muy copiadas, muy trabajadas, y fueron traducidas, incluso en el caso, por ejemplo, de algunas de las obras de Beda el Venerable fueron traducidas al alemán antiguo, un idioma que no era que fue parte principal de ese renacimiento carolingio, bueno, después de Carlomagno, pero sí es verdad que estas obras, igual que pasa también con Isidoro de Sevilla, tanto las obras de Beda el Venerable como las obras de Isidoro de Sevilla pasan a ser traducidas al alemán antiguo. De eso hablaremos otro día, quizá me dediqué a hablar de estas traducciones en algún otro momento. Su principal innovación, eso sí, en la parte de la cronística es fechar de nuevo la edad de la Tierra. La estimación aproximada era, como nos viene de Isidoro de Sevilla, que la edad de la Tierra sería aproximadamente unos 5.000 años antes de Cristo, y Beda el Venerable cierra esa figura, esa cifra, de una forma muy diferente. Él llega a decir, con máxima exactitud, 3.952 años antes del nacimiento de Cristo. De nuevo, obviamente, Beda el Venerable no está usando fuentes geológicas que son las que se usan hoy día y las que se empezaron a utilizar mucho después, ya a partir del siglo XVIII y XIX, la edad de la Tierra. Beda lo único que tiene son las fuentes las fuentes bíblicas o las fuentes antiguas. Entonces, a partir de las fuentes antiguas que ellos tienen, consideran que la creación de la Tierra pues debió ocurrir, o sea, considera Beda el Venerable que debió ocurrir
hace 3.952 años antes de Cristo. De nuevo, él estaba muy interesado en esto de la cronística, fue de hecho él quien empezó a utilizar el método, quizás sea su innovación más importante, utilizar el método de fechar antes y después de Cristo, porque de nuevo su interés era la cronística. Él escribió muchas obras, él escribió dos obras principales, una se llama De Temporibus y otra de Temporum Ratione. Beda, de hecho, lo que, como hemos dicho antes, lo que está interesado realmente es la cronística, es decir, la medida del tiempo, no solamente en la historia, que por eso también él tiene esa vertiente como historiador, sino también dentro de lo que podríamos decir cronística, si es que eso existe como ciencia, o sea, esto no es una rama de la ciencia que hoy podemos decir que exista, hoy diríamos que eso forma parte de la física, que es la medida del tiempo. Beda el Venerable de nuevo tiene estas fusiona estas dos cosas que hoy día están totalmente separadas, la función de historiador, la función de físico que se dedica al tiempo, pero Beda el Venerable fusiona estas dos cosas. Él se dedica tanto a la función de historiador como a la de medidor del tiempo físico, cronística, por decirlo así, y entonces pues de nuevo De Temporum Ratione, una de sus obras, y De Temporibus, otra de sus obras, las dos dedicadas a la medida del tiempo, en las que se habla pues desde el fenómeno de las estaciones, el fenómeno de los cambios de la fase de la luna y también la medida del día. El día va cambiando su longitud, su duración a lo largo del año. Este fenómeno pues debe explicarse. El día es una parte esencial de la medida, de la manera que tenemos de entender el tiempo, y Beda el Venerable de nuevo dedica una cantidad de esfuerzos muy grande a explicar estos fenómenos de una manera que se pueda entender, razón por la cual precisamente sus obras son tan copiadas después y, como hemos mencionado antes, traducidas incluso en este caso al alemán antiguo. Además de todas estas cosas, hemos dicho que había como tres cosas esenciales. Por una parte, su labor como historiador, por otro tendríamos su labor como físico cronista que se dedica a la medición del tiempo, tanto en su faceta histórica como en su faceta física, como decíamos antes, y por otra, es su función como educador y como políglota. Beda el Venerable, aparte de su inglés antiguo nativo que le presuponemos, hablaba también latín y hablaba griego, y no solamente hablaba bien estos idiomas, sino que trató de enseñar estos idiomas. Beda el Venerable estaba muy preocupado por la situación de la lengua latina en Europa, y entonces, particularmente en Inglaterra, y se dedicó a escribir libros y manuales de oratoria para que la gente pudiese aprender a leer y a escribir, sobre todo, a usar el latín activamente. Porque claro, toda la cultura se producía en latín, y si la gente escribía en un latín macarrónico, pues uno no podía entender nada, razón por la cual era muy necesario poner a disposición de el público de la época manuales para enseñar a expresarse en latín, razón por la cual escribe obras como de arte métrica o de ortografía, que son dos obras de nuevo dedicadas a la escritura, a la correcta escritura y composición en latín. Parece que él mismo fue incluso compositor de versos en latín, y además de eso de eso no se sabe muy bien, parece que incluso también fue compositor de obras o de poemas más bien poemas en literatura vulgar. Parece que queda un poema que no se sabe si lo compuso él, parece que un discípulo lo puso por escrito, no se sabe si se puede atribuir este poema en lengua vernácula, en inglés antiguo, a Beda el Venerable, pero él desde luego su obra de luego deja muy claro que él estaba interesado en la escritura y la composición, al menos en lengua latina. Con esto cerramos el capítulo de hoy. En el próximo capítulo hablaremos de más cosas sobre edad, conocimiento y transmisión del conocimiento en la Edad Media europea. También en algún momento saltaremos al otro lado para ver el mundo islámico, pero sí me interesa que, sobre todo en esta etapa de la Alta Edad Media, que parece que es una etapa como muy oscura y que no pasaba nada, pues desmontar este mito de que no pasaba nada, porque efectivamente estaban pasando muchas cosas, y entre ellas, pues como hemos dicho, Beda el Venerable, y hablaremos después de gente como Boecio, Isidoro de Sevilla o Alcuino y el Renacimiento carolingio, todo ello de nuevo durante la Edad Media. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Historia de la Ciencia.